Queridos oyentes, qué alegría tenerlos aquí. Hoy les traigo una historia de encuentros inesperados y secretos del corazón, vivida entre Marisol, una joven soñadora, y don Alejandro, el poderoso hacendado de San Miguel. Una escena en el salón de baile cambiará todo. ¿Será el valor o el miedo quien hable más fuerte? ¿Ustedes arriesgarían tanto por una mirada? Comenten desde dónde nos escuchan, en el sofá, en el autobús o preparando la cena. Suscríbanse, activen la campanita y respiren hondo. Nuestra historia empieza ahora. El Salón Municipal de San Miguel de Allende se iluminaba con especial intensidad durante las fiestas patronales que cada año transformaban el pequeño pueblo de Jalisco. Las familias Montero y Gutiérrez, dueñas de las haciendas más prósperas de la región, ocupaban siempre los mejores lugares, mientras los comerciantes y viajeros venidos desde distintos rincones de México se acomodaban en las filas traseras. Don Alejandro Montero, viudo de 50 años y dueño de la hacienda La Esperanza, era quizás el hombre más respetado y temido de todo San Miguel. Su fortuna se extendía por hectáreas interminables de agave azul que producían el mejor tequila de la región, y su influencia llegaba hasta la capital del estado. Aquella noche, como cada año, don Alejandro ocupaba la primera fila del salón municipal, su mirada severa evaluando cada presentación con un rigor que pocos artistas lograban satisfacer. La tradición dictaba que la fiesta patronal no era solo un momento de celebración religiosa, sino también una oportunidad para que los habitantes del pueblo mostraran sus talentos artísticos. Desde niños recitando poemas hasta adultos interpretando canciones rancheras, el escenario acogía a todos por igual, aunque el aplauso de don Alejandro era el más codiciado y difícil de conseguir. Doña Mercedes, la organizadora del evento y presidenta del comité cultural, anunciaba con entusiasmo cada número, consciente de que la presencia de don Alejandro elevaba el prestigio de la celebración. Y ahora, queridos amigos, tendremos la participación de los niños de la escuela primaria con un baile tradicional. Anunciaba con voz melodiosa, mientras los pequeños, vestidos con trajes típicos, subían nerviosamente al escenario. Don Alejandro observaba con expresión impasible, apenas inclinando la cabeza en señal de aprobación, cuando alguna interpretación le parecía digna. A pocas calles del salón municipal, en la cocina de la fonda Doña Lupita, Marisol Hernández se afanaba limpiando los últimos platos de la cena. A sus 20 años, había trabajado en ese lugar desde que tenía memoria, ayudando a Doña Lupita, una mujer robusta y de carácter fuerte que la había acogido cuando apenas era una niña. «Date prisa, muchacha, que ya casi es hora», le recordó doña Lupita mientras guardaba las sobras de los guisos. «Y recuerda lo que te dije, nada de ponerte nerviosa. Bailas como los ángeles, aunque nadie lo sepa todavía». Marisol asintió con timidez. Su corazón latía aceleradamente al pensar que en menos de una hora estaría sobre el escenario, frente a todo el pueblo, y lo más intimidante, frente a don Alejandro Montero, cuya opinión podía consagrar o destruir reputaciones con solo un gesto. Y si no les gusta a doña Lupita, todo el mundo espera ver a los músicos de Guadalajara o a las hijas de don Rodrigo con sus vestidos caros. «Yo solo soy...» «Tú eres Marisol Hernández», la interrumpió la mujer con firmeza, «y tienes más talento en tus pies que todas esas niñas fresas juntas. Ahora ve a cambiarte ese delantal». Con manos temblorosas, Marisol sacó de una bolsa de tela el único traje que poseía para ocasiones especiales. Un vestido sencillo color turquesa que doña Lupita le había regalado en su cumpleaños. No era un traje típico, como los que usaban las bailarinas profesionales, pero estaba limpio y le quedaba bien. Se miró en el pequeño espejo quebrado que colgaba en la pared trasera de la cocina, el mismo ante el cual había ensayado durante años, imitando los movimientos que veía en los turistas que visitaban la fonda o en los vídeos que ocasionalmente podía ver en el teléfono prestado de Javier, el hijo de doña Lupita. Mientras se recogía el cabello en un moño sencillo, recordó cómo había comenzado todo. Fue casi por accidente. Cuando tenía apenas 12 años, un grupo de bailarines de la Ciudad de México se había hospedado en la posada contigua a la fonda y ensayaban en el patio cada tarde. Marisol, fascinada, los observaba escondida tras las macetas de geranios, memorizando cada paso,
cada giro, cada expresión. Por las noches, cuando todos dormían, practicaba en silencio frente al espejo quebrado, descalza para no hacer ruido. Con el tiempo, esa rutina secreta se había convertido en su refugio, su forma de escapar de la monotonía y la dureza de su vida como ayudante de cocina. Marisol, ya es hora. La voz de doña Lupita la devolvió al presente. Respiró profundamente, tomó un pequeño chal bordado que complementaba su atuendo y salió de la cocina. Doña Lupita la esperaba en la puerta trasera de la fonda, lista para acompañarla al salón municipal. Recuerda todo lo que has practicado, niña, y no mires directamente a don Alejandro. Dicen que su mirada pone nerviosa hasta a la más experimentada. Caminaron en silencio por las calles empedradas, iluminadas por faroles y adornos festivos. El aire olía a copal, flores y antojitos mexicanos que se vendían en los puestos instalados alrededor de la plaza principal. A medida que se acercaban al salón municipal, el sonido de aplausos y música crecía, aumentando el nerviosismo de Marisol. Entraron por una puerta lateral, justo cuando terminaba la presentación de las hermanas Gutiérrez, hijas del segundo hacendado más importante del pueblo. Sus trajes de gala brillaban bajo las luces y su interpretación de La Viquina había arrancado aplausos entusiastas. Don Alejandro, sin embargo, apenas había inclinado ligeramente la cabeza, su gesto habitual de aprobación contenida. Y ahora, anunció doña Mercedes, tenemos una participación especial. Por primera vez en nuestro escenario, la señorita Marisol Hernández nos deleitará con una danza. El anuncio generó murmullos entre el público. Nadie conocía a Marisol, más allá de su papel como la muchacha silenciosa que servía en la fonda doña Lupita. Algunos intercambiaron miradas de extrañeza, otros de curiosidad. En la primera fila, don Alejandro Montero frunció ligeramente el ceño, intrigado por esta participante inesperada. Doña Lupita dio un pequeño empujón a Marisol para que subiera al escenario. «Ahora o nunca, mijita», susurró. Con pasos inseguros, Marisol emergió bajo las luces. El vestido turquesa, aunque sencillo, resaltaba el color canela de su piel y la esbeltez de su figura. Un silencio expectante se apoderó del salón. Algunos espectadores bajaron la mirada, anticipando un momento incómodo o una presentación mediocre. Marisol respiró profundamente y asintió hacia el rincón donde un anciano esperaba con su guitarra. Don Esteban, amigo de doña Lupita y músico retirado, comenzó a tocar los primeros acordes de La Llorona, una melodía tradicional que Marisol había escogido por su intensidad emocional. Los primeros segundos fueron críticos. Marisol sintió que sus piernas se paralizaban mientras docenas de ojos la escudriñaban con escepticismo. Pero entonces, como si una fuerza interior tomara el control, su cuerpo comenzó a moverse. No fue un movimiento cualquiera, fue preciso, elegante, cargado de una emoción que nadie esperaba de la tímida ayudante de cocina. Sus brazos dibujaban figuras en el aire con la gracia de quien lleva años de formación profesional, mientras sus pies seguían el ritmo con una precisión que dejó boquiabiertos a los presentes. En la primera fila, don Alejandro Montero se inclinó ligeramente hacia adelante, un gesto inusual en él. Su mirada, normalmente fría y evaluadora, reflejaba ahora un interés genuino. A medida que la música avanzaba, Marisol se transformaba. Ya no era la muchacha insegura y callada que todos conocían, sino una artista que expresaba con cada movimiento una historia de pasión y melancolía. La gente comenzó a inclinarse en sus asientos, cautivada por el espectáculo inesperado. Doña Lupita, desde su rincón, sonreía con orgullo. Siempre había sabido que Marisol era especial, que su talento merecía mucho más que los confines de una cocina. La canción alcanzó su clímax y con ella, la danza de Marisol. Un giro final elegante y preciso marcó el fin de su actuación. Por un segundo, el salón permaneció en absoluto silencio, como si todos contuvieran la respiración. Luego, casi de manera espontánea, los aplausos estallaron. No eran los aplausos corteses que habían recibido otros participantes, sino una ovación genuina, asombrada. Marisol, con las mejillas encendidas por el esfuerzo y la emoción, hizo una reverencia sencilla. Su mirada involuntariamente se cruzó con la de don Alejandro Montero. Lo que vio la sorprendió.
El hacendado, conocido por su severidad, la observaba con una mezcla de admiración y algo más, algo que parecía un reconocimiento profundo, como si en ella hubiera encontrado algo largamente buscado. Cuando bajó del escenario, Marisol fue recibida por los abrazos efusivos de doña Lupita. ¿Viste sus caras? Estaban todos boquiabiertos, exclamaba la mujer. Pero Marisol apenas la escuchaba. Su atención seguía fija en don Alejandro, quien ahora se ponía de pie y se dirigía hacia la salida, no sin antes mirarla una última vez con aquella expresión indescifrable. Doña Lupita, ¿por qué me miraba así?, preguntó confundida. La mujer siguió la dirección de su mirada y observó la espalda del hacendado alejándose. ¿Quién sabe, mijita? Dicen que don Alejandro era muy diferente antes de que la tragedia golpeara su puerta. Quizás le recordaste tiempos mejores. Marisol quiso preguntar más, pero fueron interrumpidas por un grupo de personas que se acercaron a felicitarla. Entre ellos estaba doña Mercedes, visiblemente impresionada. «Niña, ¿dónde aprendiste a bailar así? Jamás había visto nada igual en San Miguel. Y eso que llevo organizando estas fiestas desde antes que nacieras». Marisol bajó la mirada, abrumada por tanta atención. «Aprendí sola, doña, observando y practicando». La respuesta generó más asombro aún. Mientras la gente la rodeaba con preguntas y felicitaciones, Marisol no podía dejar de pensar en la mirada de don Alejandro y en lo que había dicho doña Lupita sobre una tragedia. ¿Qué secretos escondía el poderoso hacendado? ¿Y por qué sentía que, de alguna manera misteriosa, sus destinos acababan de entrelazarse esa noche? La mañana siguiente a su presentación, Marisol despertó más temprano que de costumbre. A pesar del cansancio, una energía nueva recorría su cuerpo. Los recuerdos de la noche anterior parecían fragmentos de un sueño. Los aplausos, las felicitaciones, la mirada penetrante de don Alejandro Montero. Se levantó de su pequeña cama en el cuarto trasero de la fonda y se dirigió a la cocina. Doña Lupita ya estaba allí, preparando masa para las tortillas del desayuno. «Ah, despertaste. Pensé que hoy dormirías hasta tarde, después de tu triunfo». Marisol sonrió tímidamente, mientras se ataba un delantal a la cintura. «Hay trabajo que hacer, doña Lupita. Las celebraciones siguen hoy y tendremos muchos clientes». La mujer la miró con las manos en las caderas. «¿Sabes que no se habla de otra cosa en todo San Miguel? La bailarina de la fonda, te llaman. Javier me contó que hasta en la plaza están comentando tu actuación». Marisol sintió que sus mejillas se encendían. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención. Toda su vida había transcurrido en las sombras, sirviendo mesas, lavando platos, pasando inadvertida. Era extraño ahora imaginar que su nombre circulaba por las calles del pueblo. «No exagere, doña Lupita. En unos días todos lo habrán olvidado». La mujer negó con la cabeza, una sonrisa astuta en su rostro redondo. «No creo que don Alejandro lo olvide. Nunca lo había visto mirar así a nadie, y menos a alguien de nuestra condición». Aquello captó la atención de Marisol. «¿Qué sabe usted de él, doña? Ayer mencionó algo sobre una tragedia». Doña Lupita bajó la voz, aunque estaban solas en la cocina. «Don Alejandro no siempre fue el hombre serio y distante que conocemos. Hace años, cuando su esposa doña Elena vivía, era diferente. La hacienda organizaba fiestas, él reía, patrocinaba eventos culturales en el pueblo». Hizo una pausa mientras amasaba con fuerza, pero doña Elena enfermó repentinamente. Los médicos no pudieron hacer nada. Algunos dicen que desde entonces, don Alejandro lleva luto en el alma. Lo más triste es que tenían una hija, Carmelita. La niña debía tener unos 5 años cuando su madre partió. ¿Y qué pasó con la niña? Doña Lupita se encogió de hombros. Nadie la ha visto crecer. Don Alejandro la envió a un internado en la Ciudad de México poco después. Dicen que no soportaba verla porque se parecía demasiado a su madre. La conversación fue interrumpida por la llegada de los primeros clientes. La fonda pronto se llenó, y Marisol notó que muchas personas la miraban con curiosidad. Algunos incluso la señalaban discretamente. «Es ella», escuchó murmurar a una señora. «La que bailó anoche en el salón municipal». Marisol intentó concentrarse en su trabajo, pero era difícil ignorar la atención. A media mañana, mientras servía café a una mesa, la campanilla de la puerta sonó. Instintivamente levantó la mirada y el corazón le dio un vuelco. Don Alejandro Montero acababa de entrar en la fonda. Un silencio repentino cayó sobre el local.
No era común ver al hacendado en lugares tan modestos. Don Alejandro, vestido impecablemente con un traje oscuro y sombrero, escaneó el lugar hasta que sus ojos se posaron en Marisol. Con paso decidido, se dirigió hacia ella. «Señorita Hernández, ¿podría hablar con usted un momento?» Su voz, grave y educada, contrastaba con el ambiente informal de la fonda. Marisol sintió que las piernas le temblaban. «Por supuesto, don Alejandro», respondió con un hilo de voz. Doña Lupita emergió de la cocina como un torbellino, limpiándose las manos en el delantal. «Don Alejandro, qué honor tenerlo en nuestra humilde fonda. ¿Puedo ofrecerle un café? ¿Un desayuno, quizás?» El hombre inclinó ligeramente la cabeza. «Buenos días, doña Lupita. Un café estaría bien, gracias. Y si me permite, quisiera conversar con la señorita Hernández». Doña Lupita asintió efusivamente. «Por supuesto, por supuesto». Marisol atiende a don Alejandro en la mesa del rincón. Es la más tranquila. Con paso inseguro, Marisol guió al hacendado hacia la mesa indicada, consciente de que todos los ojos del lugar los seguían. Cuando estuvieron sentados, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Don Alejandro la observaba con intensidad, como evaluándola. «Su actuación de anoche fue extraordinaria, señorita», dijo finalmente. «Pocas veces he visto tanto talento natural». Marisol bajó la mirada. «Gracias, señor. Se es muy amable». «No es amabilidad, es la verdad». Y me pregunto, ¿dónde aprendió a bailar así? Marisol dudó. Como le dije a doña Mercedes anoche, aprendí sola, observando a bailarines que pasaban por el pueblo, viendo videos cuando podía, practicando frente a un espejo. Don Alejandro pareció genuinamente sorprendido. ¿Sin maestros? ¿Sin academia? Ella negó con la cabeza. «No podría pagar algo así, don Alejandro». El hombre asintió pensativamente. En ese momento, doña Lupita se acercó con el café, colocándolo frente al hacendado con una reverencia exagerada. «Si necesitan algo más, estaré en la cocina», dijo, lanzando una mirada significativa a Marisol antes de retirarse. Don Alejandro tomó un sorbo de café antes de continuar. «Señorita Hernández, voy a ser directo. Tengo una propuesta para usted». Marisol sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Una propuesta? ¿De qué tipo? Su confusión debió reflejarse en su rostro, porque don Alejandro se apresuró a aclarar. «Una propuesta profesional. Considero que su talento merece ser desarrollado adecuadamente. Estoy dispuesto a financiar su formación con los mejores maestros que puedan traerse a San Miguel». Marisol quedó boquiabierta. De todas las cosas que podría haberle dicho, esta era la más inesperada. «Don Alejandro, yo no sé qué decir». «Es demasiado generoso, pero no es generosidad», la interrumpió él con firmeza. «Es inversión en el talento. Este pueblo necesita arte, cultura, y usted necesita la oportunidad de perfeccionar lo que ya posee naturalmente». E hizo una pausa. «Además, hay otra parte de mi propuesta. La Hacienda La Esperanza tiene un salón que no se utiliza desde hace años. Me gustaría que, una vez que haya recibido algo de formación, considere la posibilidad de dar clases allí, a los niños del pueblo, especialmente a aquellos que, como usted, no tendrían acceso a este tipo de educación de otra manera». Marisol lo miró fijamente, tratando de comprender sus motivaciones. ¿Por qué un hombre como don Alejandro Montero se interesaría en ayudarla a ella, una simple ayudante de cocina? «Es muy generoso, don Alejandro, pero no entiendo por qué querría hacer esto por mí». El rostro del hombre se ensombreció ligeramente. Por un instante, pareció más vulnerable, menos el poderoso hacendado y más un hombre con heridas profundas. «Digamos que tengo mis razones, señorita Hernández. A veces, el destino nos da oportunidades de enmendar errores pasados». Antes de que Marisol pudiera indagar más, don Alejandro consultó su reloj. «Debo irme ahora. Piense en mi propuesta. No tiene que responderme inmediatamente». Se puso de pie, dejando sobre la mesa una cantidad de dinero que excedía por mucho el costo del café. «Para que considere mi oferta», añadió al notar la mirada de Marisol sobre los billetes. Luego, con un gesto elegante, se colocó el sombrero y salió de la fonda, dejando tras de sí un murmullo de conversaciones excitadas. Apenas se cerró la puerta, doña Lupita se precipitó hacia Marisol. «¿Qué te dijo? Cuéntamelo todo, por Dios». Con voz temblorosa, Marisol relató la conversación. A medida que hablaba, el rostro de doña Lupita expresaba cada vez más asombro.
¿Te das cuenta de lo que esto significa, niña? Es la oportunidad de tu vida. Don Alejandro nunca hace este tipo de ofrecimientos. ¡Nunca! Marisol se mordió el labio insegura. Pero doña Lupita, ¿qué hay de la fonda? No puedo abandonarla así como así. Usted me ha dado todo. Ha sido como una madre para mí. Los ojos de la mujer se humedecieron. Ay, mijita, ¿crees que yo sería capaz de cortarte las alas? Claro que debes aceptar. La fonda seguirá aquí, y tú siempre tendrás un hogar con nosotros. La campana de la puerta volvió a sonar, interrumpiendo el momento emotivo. Javier, el hijo de doña Lupita, entró apresuradamente. A sus 25 años, era un joven atractivo que trabajaba como capataz en una de las haciendas vecinas a la de don Alejandro. Mamá, Marisol, ¿es cierto lo que dicen? ¿Don Alejandro Montero estuvo aquí? Doña Lupita asintió con orgullo. Vino especialmente a ver a Marisol. Le ha ofrecido convertirla en una bailarina profesional. Javier miró a Marisol con una mezcla de admiración y algo más, algo que ella no supo identificar. Increíble, Mari. Siempre supe que eras especial, pero parece que ahora todo San Miguel lo sabe también. Había un tono extraño en su voz, entre orgulloso y receloso. Marisol y Javier se habían criado prácticamente como hermanos, aunque no compartían sangre. Él siempre había sido su protector, su confidente. Pero en los últimos años, algo había cambiado en su relación. Miradas que duraban más de lo necesario, silencios cargados de significado. Marisol sospechaba que Javier sentía algo más que afecto fraternal por ella, aunque nunca lo habían discutido abiertamente. Aún no he decidido nada, aclaró Marisol. Es una decisión importante. Javier se acercó y tomó sus manos, un gesto inusualmente íntimo que no pasó desapercibido para doña Lupita. Sea cual sea tu decisión, sabes que cuentas conmigo, ¿verdad? Sus ojos transmitían una intensidad que hizo que Marisol apartara la mirada, confundida. El resto del día transcurrió en una especie de neblina para Marisol. Mientras atendía mesas y lavaba platos, su mente volvía una y otra vez a la propuesta de don Alejandro. La oportunidad era tentadora, casi irreal. Pero había algo en todo aquello que no terminaba de entender. ¿Por qué ella, que había visto el hacendado en su baile, que lo había impulsado a hacer semejante ofrecimiento? Por la tarde, cuando la fonda cerró temporalmente antes del servicio de la cena, Marisol aprovechó para caminar hasta la plaza. Necesitaba aire, espacio para pensar. La plaza estaba decorada con guirnaldas y papel picado por las fiestas patronales, y varias personas la reconocieron al pasar, saludándola con una nueva deferencia. Se sentó en una banca bajo un laurel de la India, observando a los niños jugar. Imaginó por un momento cómo sería enseñarles a bailar, transmitirles la pasión que ella sentía por el movimiento y la música. La idea le provocó una calidez interior que no esperaba. «Dicen que has cautivado a don Alejandro Montero», dijo una voz a su lado sobresaltándola. Al girarse, se encontró con Isabel Gutiérrez, la hija mayor de don Rodrigo, el segundo hacendado más importante de San Miguel. Isabel, con su elegante vestido y su cabello perfectamente peinado, era considerada la joven más bella y codiciada del pueblo. También había participado en la velada cultural, cantando junto a su hermana. «No sé de qué hablas», respondió Marisol incómoda. Isabel sonrió, pero era una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Todo el pueblo habla de ello. El gran don Alejandro, visitando la fonda doña Lupita para ver a la misteriosa bailarina». Su tono era dulce, pero había un filo en sus palabras. «Qué historia tan romántica, ¿no crees? Casi como un cuento de hadas. La chica pobre que deslumbra al rico hacendado con su arte». Marisol se puso de pie, decidida a alejarse. Isabel Gutiérrez siempre la había intimidado, con su belleza perfecta y su posición social privilegiada. «No es nada de eso», dijo con firmeza. «Don Alejandro solo aprecia el arte. Es un hombre culto». Isabel soltó una risita. «Oh, claro, el arte. Por supuesto». Se acercó un paso, bajando la voz. «Pero deberías tener cuidado, Marisol. No conoces los secretos de la hacienda La Esperanza. No sabes lo que sucedió realmente con doña Elena y la pequeña Carmelita». Marisol sintió un escalofrío. «¿Qué quieres decir?». Isabel se encogió de hombros con fingida inocencia. «Solo digo que las apariencias engañan. Don Alejandro no es el benefactor desinteresado que pretende ser». Con esas enigmáticas palabras, Isabel se alejó, dejando a Marisol más confundida que nunca.
¿A qué secretos se refería? ¿Qué sabía Isabel sobre la familia Montero que los demás desconocían? Y más importante aún, ¿debía Marisol preocuparse por aceptar la oferta de don Alejandro? Mientras el sol comenzaba a descender, Marisol tomó una decisión. Aceptaría la propuesta del hacendado, pero mantendría los ojos bien abiertos. Había algo más en toda esta situación, algo que no alcanzaba a comprender todavía, y estaba determinada a descubrir la verdad detrás de la repentina generosidad de don Alejandro Montero, sin importar lo que eso significara. Una semana después de la propuesta de don Alejandro, Marisol se encontraba frente a las imponentes rejas de la hacienda La Esperanza. El camino desde el pueblo había sido largo, y a pesar del transporte que don Alejandro había enviado para recogerla, Marisol sentía que cada kilómetro la alejaba más de la vida que conocía. La hacienda se erguía majestuosa contra el fondo de las montañas de Jalisco, rodeada de campos interminables de agave azul que brillaban bajo el sol de la mañana. Los muros blancos y los techos de tejas rojizas contrastaban con el verde intenso del paisaje, creando una estampa digna de una postal. «Bienvenida a La Esperanza, señorita», dijo el chofer mientras detenía el automóvil frente a la entrada principal. Marisol descendió con timidez, aferrando la pequeña bolsa donde llevaba sus escasas pertenencias. Había decidido aceptar la oferta de don Alejandro, pero con condiciones. Seguiría viviendo en la fonda con doña Lupita y vendría a la hacienda solo para recibir las clases y, eventualmente, impartirlas. No quería desprenderse completamente de la única familia que había conocido. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar, y una mujer de mediana edad, vestida con un uniforme pulcro, la recibió con una sonrisa amable. «Usted debe ser la señorita Hernández. Don Alejandro la espera en la biblioteca. Soy Rosario, el ama de llaves». Marisol asintió, intimidada por la grandiosidad del lugar. El vestíbulo era amplio, con suelos de mosaico y paredes decoradas con pinturas al óleo de paisajes mexicanos. Una escalera de mármol conducía al piso superior, y varias puertas se abrían a distintas estancias. Rosario la guió a través de un pasillo hasta detenerse frente a una puerta de madera tallada. Llamó suavemente, y tras escuchar una respuesta desde el interior, la abrió para Marisol. «La señorita Hernández, señor», anunció. La Biblioteca de La Esperanza era un espacio impresionante, con estanterías que llegaban hasta el techo y contenían cientos, quizás miles de volúmenes. Grandes ventanales permitían que la luz natural iluminara la estancia, y en el centro, sentado tras un escritorio de caoba, estaba don Alejandro. «Adelante, señorita Hernández», dijo el hacendado poniéndose de pie. «Me alegra que haya aceptado mi propuesta». Marisol avanzó con cautela, sintiendo que cada paso sobre la alfombra persa era una intrusión en un mundo que no era el suyo. «Gracias por la oportunidad, don Alejandro». El hombre le indicó que tomara asiento en uno de los sillones de cuero frente al escritorio. «He contactado con los mejores maestros de danza de Guadalajara. La primera, doña Consuelo Vega, llegará mañana para comenzar su formación». Marisol asintió, tratando de procesar la velocidad con la que todo estaba sucediendo. «Es muy generoso, señor». Don Alejandro hizo un gesto con la mano, restando importancia. «Como le dije, es una inversión en el talento». Hizo una pausa, estudiándola con atención. «Rosario le mostrará el salón que he dispuesto para sus clases. Era el lugar favorito de mi difunta esposa, Elena. Le encantaba la música, el arte». Su voz se apagó ligeramente, y Marisol notó un destello de tristeza en sus ojos. «He oído hablar de doña Elena», dijo Marisol con suavidad. «Dicen que era una mujer extraordinaria». Una sombra cruzó el rostro de don Alejandro. Lo era, y se fue demasiado pronto. Se levantó abruptamente y se dirigió hacia uno de los ventanales dando la espalda a Marisol. «También tenía talento para la danza, ¿sabe? No profesionalmente, por supuesto. Una mujer de su posición social, pero adoraba bailar. En las fiestas, en casa, para nuestra hija». Marisol se atrevió a preguntar, «¿Su hija Carmelita?». Don Alejandro se tensó visiblemente. «¿Cómo sabe de ella?». «El pueblo es pequeño, don Alejandro. La gente habla». El hombre se giró lentamente. Su expresión era ahora más dura, más parecida a la que todos conocían en San Miguel. «Mi hija está en un internado en la Ciudad de México. Ha recibido la mejor educación posible, lejos de las habladurías de un pueblo como San Miguel».
Había un tono defensivo en su voz que intrigó a Marisol. No pretendía ofenderlo, se apresuró a aclarar. Don Alejandro pareció relajarse ligeramente. Lo sé. Disculpe mi reacción. El tema de mi familia es delicado para mí. Volvió a sentarse, recuperando su compostura habitual. Pero no la he traído aquí para hablar de mi pasado, sino de su futuro. ¿Ha considerado ya la segunda parte de mi propuesta? ¿Dar clases a los niños del pueblo? Marisol asintió. Me encantaría hacerlo, don Alejandro. Creo que el arte puede transformar vidas, especialmente las de aquellos que tienen pocas oportunidades. Una expresión de satisfacción cruzó el rostro del hacendado. Excelente. Una vez que haya avanzado en su formación, organizaremos todo. Llamó a Rosario y le pidió que mostrara a Marisol el salón de baile y el resto de las instalaciones que utilizaría. Antes de que Marisol saliera de la biblioteca, don Alejandro añadió: una cosa más, señorita Hernández. Preferiría que nuestra conversación sobre mi familia quedara entre nosotros. Había algo en su tono que iba más allá de una simple petición. Era casi una orden. Marisol asintió, aunque la inquietud que había sentido desde el principio se intensificó. ¿Qué secretos guardaba don Alejandro Montero? Rosario la condujo a través de la hacienda, mostrándole espacios que parecían sacados de un sueño. Jardines meticulosamente cuidados, patios con fuentes de cantera, salones decorados con muebles antiguos y obras de arte. Pero fue el salón de baile lo que dejó a Marisol sin aliento. Era una estancia amplia, con suelo de madera pulida y grandes espejos que cubrían una pared entera. Las ventanas daban a un jardín interior y la luz que entraba creaba un ambiente casi mágico. Era el lugar favorito de la señora, explicó Rosario con nostalgia. Pasaba horas aquí, especialmente después del nacimiento de la niña Carmelita. Marisol recorrió el espacio maravillada. Sus dedos rozaron suavemente el piano de cola que ocupaba un rincón. ¿Alguien lo toca?, le preguntó. Rosario negó con la cabeza. Ya no. Don Alejandro ordenó que se mantuviera afinado, pero nadie lo ha tocado desde que la señora nos dejó. Se detuvo, como si hubiera dicho más de lo que debía. Marisol aprovechó el momento. Rosario, ¿qué sucedió realmente con doña Elena? En el pueblo hay tantas versiones. El ama de llaves pareció incómoda. No me corresponde hablar de eso, señorita. Don Alejandro es un buen patrón, y su vida privada es sagrada en esta casa. Su tono dejaba claro que no diría más sobre el tema. Antes de que Marisol pudiera insistir, la puerta del salón se abrió y entró una joven de aproximadamente su edad, vestida con el uniforme del servicio doméstico. Perdón, Rosario. Don Alejandro pregunta si ya terminaron el recorrido. ¿Quiere que la señorita Hernández lo acompañe a almorzar? Rosario asintió. Gracias, Lupe. Iremos enseguida. Cuando la joven se retiró, Rosario suspiró. Le agradecería que no hiciera más preguntas sobre la familia, señorita. Hay cosas que es mejor dejar en paz. Con esa advertencia, condujo a Marisol de regreso hacia la zona principal de la casa. El almuerzo con don Alejandro fue una experiencia surreal para Marisol. Nunca había comido en un comedor tan elegante, con vajilla de porcelana y cubiertos de plata. La conversación se centró en los planes para su formación, el horario de las clases y, eventualmente, el programa para enseñar a los niños del pueblo. Don Alejandro parecía genuinamente entusiasmado con la idea, lo que contrastaba con su habitual reserva. Tengo grandes esperanzas puestas en usted, señorita Hernández, dijo mientras terminaban el postre, un delicado flan de cajeta. Su talento es un regalo que debe ser compartido. Marisol lo miró fijamente, reuniendo valor para preguntar lo que rondaba su mente desde que había aceptado su oferta. Don Alejandro, ¿puedo preguntarle algo personal? El hombre pareció tensarse, pero asintió con cautela. ¿Por qué yo? De todas las personas en San Miguel, ¿por qué decidió ayudarme a mí? Don Alejandro guardó silencio por un momento, como si sopesara cuidadosamente su respuesta. Porque vi en usted algo que creía perdido para siempre, pasión genuina por el arte, no técnica pulida ni perfección estudiada, sino verdadera emoción. Hizo una pausa, sus ojos fijos en algún punto distante. Y porque creo en las segundas oportunidades, señorita Hernández. A veces, la vida nos ofrece la posibilidad de enmendar errores pasados, de hacer bien lo que una vez hicimos mal. Había algo en sus palabras que resonaba con profunda melancolía, pero antes de que Marisol pudiera indagar más,
Don Alejandro consultó su reloj. Se hace tarde. Mi chofer la llevará de regreso al pueblo. Mañana comenzarán sus clases con doña Consuelo. El viaje de regreso a San Miguel fue silencioso. Marisol miraba por la ventanilla, tratando de ordenar sus pensamientos y las impresiones de ese día extraordinario. La hacienda, el salón de baile, las palabras enigmáticas de don Alejandro, las advertencias veladas de Rosario y las insinuaciones de Isabel Gutiérrez. Todo se mezclaba en su mente, creando más preguntas que respuestas. Cuando el automóvil la dejó frente a la fonda doña Lupita, Marisol se sentía mentalmente exhausta. Doña Lupita la esperaba ansiosa en la puerta. «Por fin llegas. Cuéntamelo todo, mijita. ¿Cómo es la hacienda por dentro? ¿Qué te dijo don Alejandro?» Mientras relataba los acontecimientos del día, omitiendo las partes más inquietantes, Marisol notó que Javier las observaba desde el umbral de la cocina. Su expresión era difícil de descifrar, mezcla de curiosidad y algo que parecía casi celos. «Mañana llega mi primera maestra», concluyó Marisol. «Una tal doña Consuelo Vega de Guadalajara». Doña Lupita aplaudió emocionada. «Eso es maravilloso, niña. Don Alejandro está cumpliendo su palabra. Te lo dije, es la oportunidad de tu vida». Javier finalmente se acercó. «Ten cuidado, Mari», dijo en voz baja. «La gente como don Alejandro no hace nada sin esperar algo a cambio». Su tono hizo que Marisol frunciera el ceño. «¿Qué insinúas, Javier?» El joven se encogió de hombros. «Solo digo que los ricos tienen sus propias reglas. No quiero que salgas lastimada». Doña Lupita le dio un ligero golpe en el brazo. «No seas aguafiestas, hijo. Don Alejandro es un hombre respetable y está claro que solo quiere ayudar al talento de Marisol». Pero las palabras de Javier habían tocado una fibra sensible en Marisol. A pesar de la aparente generosidad de don Alejandro, había algo en toda la situación que no terminaba de encajar, y las misteriosas referencias a su familia no hacían más que aumentar su inquietud. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Marisol tomó una decisión. Aceptaría la formación ofrecida por don Alejandro, aprovecharía la oportunidad única que se le presentaba, pero al mismo tiempo intentaría descubrir qué secretos escondía la hacienda La Esperanza. ¿Qué había sucedido realmente con doña Elena? ¿Por qué don Alejandro había enviado a su hija lejos? Y sobre todo, ¿qué relación tenía todo esto con el súbito interés del hacendado en ella, una simple ayudante de cocina? A la mañana siguiente, Marisol despertó antes del amanecer. Era un hábito adquirido tras años de trabajo en la fonda, pero hoy se sentía diferente. Hoy era el primer día de su nueva vida. Se vistió con especial cuidado, eligiendo la mejor de sus escasas ropas, una falda azul y una blusa blanca que doña Lupita le había regalado el pasado Día de Reyes. Se recogió el cabello en un moño sencillo pero elegante y, tras respirar profundamente, salió de su habitación. En la cocina encontró a doña Lupita, quien ya había preparado un desayuno especial para ella. «Tienes que alimentarte bien, niña. El arte exige energía». Mientras desayunaban, la campanilla de la puerta sonó. Doña Lupita se asomó y volvió con expresión de sorpresa. «Es Isabel Gutiérrez», susurró. «Pregunta por ti». Marisol frunció el ceño. Su encuentro con Isabel en la plaza no había sido precisamente amistoso. ¿Qué querría ahora la hija del segundo hacendado más importante de San Miguel? Con cautela, Marisol salió a recibir a la visitante. Isabel estaba tan elegante como siempre, vestida con un traje sastre que acentuaba su figura esbelta. «Buenos días, Marisol», saludó con fingida cordialidad. «Espero no molestarte tan temprano». «¿En qué puedo ayudarte, Isabel?». La joven miró alrededor, como asegurándose de que nadie las escuchaba. «Vengo a advertirte, por tu propio bien». Bajó la voz. «Don Alejandro no es lo que parece. Hay historias sobre él y su familia que pocos conocen». Marisol cruzó los brazos defensiva. «¿Qué tipo de historias?». Isabel se acercó más. «¿Sabías que su esposa no murió de una enfermedad repentina, como todos creen? Hay quien dice que su final fue mucho más turbio». Marisol sintió un escalofrío. «¿Qué insinúas?». «No insinúo nada. Solo te digo lo que he oído. Y también dicen que su hija, Carmelita, fue enviada lejos no por educación, sino por protección». Isabel hizo una pausa dramática. «Protección de su propio padre». Marisol retrocedió, impactada por la gravedad de la acusación.
Eso es una calumnia terrible, Isabel. No deberías repetir rumores tan graves. Isabel se encogió de hombros. Llámalo rumor si quieres, pero pregúntate por qué nunca regresa a casa, ni siquiera en vacaciones. Pregúntate por qué nadie menciona a Carmelita en presencia de don Alejandro. Sacó de su bolso un pequeño sobre y se lo entregó a Marisol. Aquí hay algo que deberías ver. Es una fotografía de doña Elena con Carmelita, poco antes de su partida. Marisol tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué me cuentas todo esto? ¿Qué ganas tú? Los ojos de Isabel brillaron con algo que podría ser preocupación genuina o un sentimiento mucho más calculado. Digamos que no me gustaría ver a otra joven caer bajo el hechizo de don Alejandro Montero. Con esas palabras enigmáticas, Isabel se despidió y salió de la fonda, dejando a Marisol con el sobre en la mano y una sensación de inquietud que crecía por momentos. Marisol permaneció inmóvil frente a la puerta de la fonda, sosteniendo el sobre que Isabel le había entregado. Una parte de ella quería abrirlo inmediatamente, pero otra temía lo que pudiera encontrar dentro. Con un suspiro profundo, lo guardó en el bolsillo de su falda. No era el momento ni el lugar adecuados. ¿Qué quería esa muchacha?, preguntó doña Lupita, asomándose desde la cocina con expresión curiosa. Marisol dudó. No quería preocupar a la mujer que había sido como su madre, pero tampoco quería mentirle. Nada importante, respondió finalmente. Solo curiosidad por mi nuevo arreglo con don Alejandro. Doña Lupita entrecerró los ojos, poco convencida. Ten cuidado con esa familia, mijita. Los Gutiérrez siempre han sido rivales de los Montero. Isabel podría querer sabotear tu oportunidad por pura envidia. Marisol asintió, aunque sabía que las motivaciones de Isabel podrían ser mucho más complejas que una simple rivalidad familiar. Poco después, el automóvil de don Alejandro llegó para llevarla a la hacienda. Durante el trayecto, Marisol no pudo evitar pensar en las insinuaciones de Isabel. ¿Era posible que don Alejandro fuera responsable de algo tan terrible como lo que ella había sugerido? No parecía concordar con el hombre que había conocido, con su pasión por el arte y su aparente deseo de ayudar a los menos afortunados. Y sin embargo, había una oscuridad en él, una tristeza profunda que podría ocultar secretos inconfesables. Al llegar a La Esperanza, Rosario la recibió con la noticia de que doña Consuelo Vega ya había arribado y la esperaba en el salón de baile. Con el sobre aún en su bolsillo, Marisol siguió al ama de llaves, decidida a concentrarse en su primera lección y dejar para después sus inquietudes sobre la familia Montero. Doña Consuelo resultó ser una mujer de unos 60 años, menuda y enérgica, con el cabello gris recogido en un moño impecable. Sus ojos, agudos y perspicaces, evaluaron a Marisol de pies a cabeza en cuanto entró en el salón. «Así que tú eres la jovencita que ha impresionado a don Alejandro», dijo sin preámbulos. «Veamos qué puedes hacer». Sin más introducciones comenzó la lección. Para sorpresa de Marisol, doña Consuelo no le pidió que bailara de inmediato. En lugar de eso, dedicó la primera hora a ejercicios de postura, respiración y alineación corporal. El baile no comienza con los pies, sino con la conciencia del propio cuerpo, explicaba mientras corregía la posición de los hombros de Marisol. Cada movimiento debe nacer desde el centro, como el agua que fluye de un manantial. La mañana pasó volando. Doña Consuelo era exigente pero justa, y Marisol absorbía sus enseñanzas con avidez. Por momentos, logró olvidar completamente las inquietudes que la habían acompañado hasta allí, perdiéndose en la disciplina y la belleza del arte que tanto amaba. Cuando finalmente le pidió que bailara, Marisol se entregó por completo, incorporando instintivamente las correcciones que había recibido durante la mañana. Al terminar, vio algo que parecía ser aprobación en los ojos de la estricta maestra. «Tienes un don natural, no hay duda», concedió doña Consuelo, «pero el talento sin técnica es como un diamante sin pulir, brillante pero incompleto». Hizo una pausa evaluándola nuevamente. «Don Alejandro tenía razón sobre ti. Hay algo especial en tu forma de moverte. Me recuerda a...» Se interrumpió, como si hubiera estado a punto de decir algo indebido. «¿A quién?», preguntó Marisol intrigada. Doña Consuelo negó con la cabeza. «No importa. Continuaremos mañana. Por hoy es suficiente». Cuando la maestra se retiró, Marisol permaneció en el salón practicando los ejercicios que había aprendido.
La sensación del sobre en su bolsillo había vuelto a su conciencia y finalmente, cediendo a la curiosidad, lo extrajo y lo abrió con cuidado. Dentro había una fotografía en blanco y negro, algo descolorida por el tiempo. Mostraba a una mujer hermosa, de unos 30 años, con una niña pequeña en brazos. La mujer sonreía a la cámara con expresión radiante, pero había algo en sus ojos que sugería melancolía. La niña, de unos 4 o 5 años, era extraordinariamente parecida a la madre, con los mismos ojos grandes y expresivos. Marisol dio la vuelta a la fotografía. En el reverso, una inscripción a mano decía: Elena y Carmelita, verano de 2005, la última vez juntas. Un escalofrío recorrió su espalda. Según esta fecha, la fotografía había sido tomada apenas unos meses antes de la supuesta enfermedad y partida de doña Elena. Estudiando la imagen con más atención, Marisol notó algo inquietante. Pese a la sonrisa de la mujer, había una palidez en su rostro y parecía más delgada de lo que debería ser natural en ella. Estaba ya enferma cuando se tomó la fotografía. Y si era así, ¿por qué Isabel había insinuado que su final fue turbio? ¿Qué hace usted aquí todavía? La voz de don Alejandro la sobresaltó, haciéndola guardar precipitadamente la fotografía en su bolsillo. El hacendado estaba en la puerta del salón, observándola con expresión indescifrable. Practicaba los ejercicios que me enseñó doña Consuelo, respondió Marisol, tratando de que su voz sonara normal. Don Alejandro asintió, avanzando hacia ella. ¿Qué le ha parecido su primera clase? Fascinante, respondió con sinceridad. Doña Consuelo sabe mucho y explica con claridad. Me ha hecho ver errores que no sabía que cometía. Don Alejandro sonrió y por un momento su rostro se suavizó, perdiendo la severidad habitual. Me alegra oírlo. Consuelo fue la maestra de mi esposa, ¿sabe? Elena adoraba sus clases. La mención de su esposa hizo que Marisol se tensara imperceptiblemente. ¿Su esposa también bailaba? La sonrisa de don Alejandro se desvaneció, pero asintió. Elena estudió danza desde niña. No profesionalmente, por supuesto. Su familia, los Valenzuela, eran gente tradicional. Veían el baile como un adorno para una señorita de buena familia, no como una carrera. Hizo una pausa, su mirada perdiéndose en los recuerdos, pero amaba bailar más que nada en el mundo. Este salón era su refugio. Marisol reunió valor para preguntar: ¿y su hija? ¿También heredó esa pasión? El rostro de don Alejandro se endureció instantáneamente. No hablamos de Carmelita, señorita Hernández. Se lo dije ayer. Su tono no admitía réplica. Lo siento, murmuró Marisol. No pretendía entrometerme. El hacendado pareció calmarse ligeramente. No importa. Entiendo su curiosidad, pero hay temas que prefiero mantener privados. Consultó su reloj. Es tarde. Mi chofer la llevará de vuelta al pueblo. La espero mañana a la misma hora. Sin más palabras, se giró para salir del salón. Marisol, sin embargo, no pudo contenerse. Don Alejandro, llamó. El hombre se detuvo, volviéndose lentamente. ¿Sí? ¿Cuándo podré comenzar a enseñar a los niños del pueblo? Era parte de nuestro acuerdo. Don Alejandro pareció sorprendido por la pregunta, como si hubiera esperado algo completamente diferente. Pronto, respondió. Primero debe usted adquirir cierta formación básica. Digamos, en un mes, si doña Consuelo considera que está lista. Marisol asintió, satisfecha con la respuesta. A pesar de los misterios que rodeaban a la familia Montero, estaba genuinamente ilusionada con la idea de compartir su amor por la danza con los niños de San Miguel. Durante las semanas siguientes, Marisol se sumergió por completo en su formación. Cada mañana, el automóvil de don Alejandro la recogía en la fonda y la llevaba a La Esperanza, donde doña Consuelo la esperaba con ejercicios cada vez más exigentes. Por las tardes regresaba al pueblo y continuaba con sus labores en la fonda, aunque doña Lupita insistía en que descansara más. «Tus manos ya no están hechas para lavar platos, mijita», decía la mujer. «Pronto serás una artista reconocida». Marisol sonreía ante el entusiasmo de doña Lupita, pero no tenía intención de abandonar sus responsabilidades en la fonda. Ese trabajo había sido su sustento durante años, y la relación con doña Lupita y Javier era lo más parecido a una familia que había conocido. Javier, por su parte, se mostraba cada vez más distante. Sus turnos en la hacienda donde trabajaba
parecían coincidir misteriosamente con las horas en que Marisol estaba en casa, reduciendo al mínimo sus encuentros. Cuando coincidían, sus conversaciones eran tensas y breves, nada que ver con la camaradería que habían compartido durante tantos años. Una tarde, casi un mes después de haber comenzado sus clases, Marisol regresó más temprano de lo habitual a la fonda. Doña Consuelo había tenido que atender un compromiso en Guadalajara y la sesión se había acortado. Al entrar por la puerta trasera, Marisol escuchó voces provenientes de la cocina. Reconoció inmediatamente la de Javier, pero la otra le resultó familiar de un modo inquietante. «No debería meterse en esto, señorita Gutiérrez», decía Javier. «Marisol está feliz con su nueva situación». «¿Realmente lo crees, Javier?», respondió la voz de Isabel. «¿O prefieres engañarte porque temes perderla?». Marisol se detuvo en seco. ¿Qué hacía Isabel Gutiérrez hablando con Javier? Y, más importante aún, hablando sobre ella. «No sé qué insinúa», respondió Javier, evidentemente incómodo. «Solo sé que desde que don Alejandro entró en su vida, Marisol ha cambiado. Ya casi no la veo, y cuando está aquí su mente parece estar en otra parte». Isabel soltó una risa sin humor. «Es normal. Ha probado un mundo que ni tú ni yo podemos ofrecerle. Pero ese mundo tiene un precio, Javier. Un precio que quizás sea demasiado alto». Hubo un silencio, y luego Javier habló con voz más baja, obligando a Marisol a acercarse más para escuchar. «¿Qué sabe usted sobre don Alejandro que yo debería saber?». Marisol contuvo la respiración, esperando la respuesta de Isabel. «Mi padre trabajaba con los Montero antes de independizarse», respondió Isabel. «Conoció bien a Elena Valenzuela, la esposa de don Alejandro. Era una mujer hermosa y talentosa, pero profundamente infeliz en su matrimonio». Hizo una pausa. «Cuando enfermó, mi padre insistió en que la llevaran a especialistas en la Ciudad de México. Don Alejandro se negó, dijo que los médicos locales eran suficientes. Para cuando accedió era demasiado tarde. ¿Está sugiriendo que don Alejandro dejó morir a su esposa deliberadamente?». La voz de Javier sonaba incrédula. «Estoy diciendo que hay preguntas sin responder», replicó Isabel, «y que Marisol debería tener cuidado. Don Alejandro ve algo en ella que le recuerda a su esposa. No sería la primera vez que la historia se repite». Marisol no pudo soportarlo más. Empujó la puerta de la cocina revelando su presencia. Javier e Isabel se sobresaltaron, girándose hacia ella con expresiones de culpabilidad. «¿De qué estaban hablando?», preguntó Marisol, aunque había escuchado suficiente para saberlo. Isabel fue la primera en recuperar la compostura. «Marisol, qué sorpresa. Regresaste temprano hoy». «No cambies de tema, Isabel. ¿Por qué estás aquí, hablando con Javier sobre mí y don Alejandro?». Isabel intercambió una mirada con Javier antes de responder. «Estamos preocupados por ti, ambos». «No necesito que se preocupen por mí», respondió Marisol con firmeza. «Puedo cuidarme sola». Javier dio un paso hacia ella. «Mari, por favor, solo queremos protegerte. Don Alejandro no es quien tú crees». Marisol lo miró con incredulidad. «¿Y desde cuándo tú e Isabel Gutiérrez son aliados en mi protección?». «Hasta donde yo sé apenas se conocían». Javier bajó la mirada incómodo. Isabel, sin embargo, mantuvo su postura. «Marisol, sé que no somos amigas, pero esto va más allá de nuestras diferencias. Mi padre conoció bien a la familia Montero y hay historias». «Ya me contaste tus historias, Isabel», la interrumpió Marisol, «y me diste esa fotografía. Pero hasta ahora, todo lo que tengo son rumores y sugerencias vagas. Don Alejandro ha sido generoso conmigo. Me ha dado una oportunidad que nadie más me habría dado». «¿Y no te has preguntado por qué?», insistió Isabel. «Porque un hombre como él se fijaría en una chica como tú». Sus palabras, aunque probablemente no pretendían ser crueles, golpearon a Marisol como una bofetada. «Una chica como yo», repitió lentamente. «Claro, una don nadie, una ayudante de cocina sin educación ni apellido importante». Isabel pareció darse cuenta de su error. «No quise decir eso, Marisol. Me expresé mal, pero el daño estaba hecho». «Creo que deberías irte», dijo Marisol con frialdad. Isabel suspiró, recogiendo su bolso de la mesa. «Piensa en lo que te he dicho, por favor. Y si alguna vez necesitas ayuda o simplemente hablar». Dejó la frase inconclusa, dirigiéndose hacia la salida. Antes de cruzar la puerta, añadió: «Pregúntale a don Alejandro por qué nunca menciona a su hija. Pregúntale dónde está realmente Carmelita Montero».
Con esas palabras enigmáticas, salió de la fonda, dejando a Marisol y Javier solos en un silencio incómodo. ¿Por qué la trajiste aquí?, preguntó finalmente Marisol. ¿Por qué estabas hablando con ella sobre mí? Javier pasó una mano por su cabello, evidentemente angustiado. Ella vino a buscarme, Mari. Dijo que tenía información importante sobre don Alejandro que yo debería conocer. ¿Y desde cuándo te importa tanto lo que haga don Alejandro? ¿Nunca te ha interesado la vida de los hacendados? Javier la miró directamente a los ojos. Me importa porque te importa a ti, Mari. Porque desde que ese hombre entró en tu vida, te estás alejando de nosotros. De mí. Había una vulnerabilidad en su voz que Marisol nunca había escuchado antes. Javier comenzó, pero él la interrumpió. No, déjame terminar. Sé que nunca he sido más que un hermano para ti, y he intentado conformarme con eso. De verdad. Pero verte ahora, verte cambiar, convertirte en otra persona, no puedo quedarme de brazos cruzados si creo que estás en peligro. Marisol se quedó sin palabras. Siempre había sospechado los sentimientos de Javier, pero escucharlos así, tan directamente, la dejó conmocionada. No estoy en peligro, Javier, dijo finalmente. Don Alejandro solo quiere ayudarme con mi carrera. Nada más. Javier negó con la cabeza. Eso es lo que tú crees. Pero hay algo más, Mari. Lo presiento. Se acercó tomando sus manos entre las suyas. Prométeme que tendrás cuidado. Prométeme que si algo no parece correcto, si te sientes incómoda o asustada, vendrás a mí. Inmediatamente. La intensidad de su mirada era tal que Marisol solo pudo asentir. Lo prometo, susurró. Pero en su mente, las dudas se multiplicaban. ¿Quién decía la verdad? ¿Don Alejandro? Con su generosidad aparentemente desinteresada, fue Isabel y Javier, con sus oscuras advertencias. Y más importante aún, ¿qué había sucedido realmente con Elena Valenzuela de Montero? ¿Y dónde estaba Carmelita, la niña de la fotografía, la hija de la que don Alejandro se negaba a hablar? El día señalado para comenzar las clases con los niños del pueblo finalmente llegó. Durante un mes, Marisol había trabajado incansablemente bajo la tutela de doña Consuelo, perfeccionando su técnica y aprendiendo metodologías de enseñanza. A pesar de las dudas sembradas por Isabel y Javier, había decidido concentrarse en lo positivo de su situación. Fuera cual fuera la verdadera motivación de don Alejandro, lo cierto era que gracias a él, tendría ahora la oportunidad de transmitir su pasión a los niños de San Miguel. La mañana era clara y brillante cuando el automóvil de don Alejandro la recogió en la fonda. Para la ocasión, el hacendado había dispuesto que se trasladara también a un grupo de 20 niños desde el pueblo hasta la hacienda. Eran hijos de trabajadores, de comerciantes modestos, niños que de otra forma jamás habrían podido acceder a clases de danza o cualquier otra formación artística. Cuando Marisol llegó al salón de baile, los pequeños ya estaban allí, sentados en círculo sobre el suelo pulido, sus rostros mezclando curiosidad y nerviosismo. Don Alejandro los observaba desde un rincón, con una expresión que Marisol nunca había visto en él, algo cercano a la ternura. «Buenos días, niños», saludó Marisol, sintiendo ella misma un nudo de nervios en el estómago. «Me llamo Marisol Hernández y voy a ser su maestra de danza». Un coro de saludos tímidos le respondió. Marisol recorrió con la mirada los rostros infantiles, deteniéndose en una niña de unos 7 años que la observaba con especial atención. Tenía el cabello oscuro recogido en 2 trenzas y grandes ojos expresivos que le recordaron a alguien, aunque no pudo precisar a quién. «¿Cómo te llamas?», Ta le preguntó con una sonrisa. «Lucía», respondió la pequeña en voz baja. «Mi papá trabaja en los campos de agave». Marisol asintió, ampliando su sonrisa. «Bienvenida, Lucía. ¿Te gusta bailar?». La niña asintió con entusiasmo. «Me gusta mucho, señorita. A veces bailo en casa, pero mi mamá dice que mejor aprenda a cocinar». Risas contenidas recorrieron el grupo. Marisol sintió una inmediata conexión con la pequeña. «Bueno, Lucía, aquí aprenderás a bailar. Y quién sabe, tal vez descubras que puedes hacer ambas cosas, bailar y cocinar». Con esas palabras, dio inicio a la clase. Comenzó con ejercicios sencillos de calentamiento, adaptando lo que había aprendido de doña Consuelo al nivel de los niños. Para su sorpresa, la timidez inicial se disipó rápidamente. Los pequeños seguían sus indicaciones con entusiasmo, riendo cuando perdían el equilibrio
o confundían los pasos. Desde su rincón, don Alejandro observaba la escena con una sonrisa apenas perceptible. A medida que la clase avanzaba, Marisol notó que su atención parecía fijarse especialmente en Lucía. Cuando terminó la sesión, los niños rodearon a Marisol con preguntas y peticiones. ¿Podemos venir mañana también? ¿In nos enseñará a dar vueltas como usted? ¿Haremos una presentación para nuestros padres? Marisol respondió con paciencia, conmovida por el entusiasmo que había despertado. Finalmente, los niños fueron conducidos fuera del salón por Rosario, quien los llevaría a tomar un refrigerio antes de regresar al pueblo. Solo Lucía se rezagó, acercándose tímidamente a don Alejandro. «Gracias por dejarnos usar su salón, señor», dijo con una reverencia pequeña. «Es muy bonito». El hacendado pareció sorprendido por el gesto. Se inclinó ligeramente para estar a la altura de la niña. «Me alegra que te guste, pequeña. ¿Te ha gustado la clase?» Lucía asintió con entusiasmo. «Mucho, señor. La señorita Marisol baila como los ángeles». Don Alejandro sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro habitualmente severo. «Sí, así es». Rosario llamó a Lucía desde la puerta, y la niña se despidió con otra pequeña reverencia antes de correr a reunirse con los demás. Cuando quedaron solos, Marisol se acercó a don Alejandro. «Gracias por hacer esto posible», dijo con sinceridad. «Estos niños tienen tanto entusiasmo, tanta energía». «Lo ha hecho muy bien, señorita Hernández», respondió él. «Tiene un don natural para la enseñanza». Hizo una pausa, su mirada siguiendo a los niños que se alejaban por el corredor. «Esa pequeña Lucía me recuerda a alguien». Marisol sintió un escalofrío. Ella también había notado algo familiar en la niña. «¿A quién?», se atrevió a preguntar. Don Alejandro la miró directamente, y por un instante Marisol vio una profunda tristeza en sus ojos. «A mi hija Carmelita. Tendría casi su edad ahora». Era la primera vez que mencionaba voluntariamente a su hija. Marisol decidió aprovechar la apertura. «¿Puedo preguntarle por qué nunca habla de ella?». Esperaba un rechazo brusco, pero para su sorpresa don Alejandro suspiró y se dirigió hacia uno de los ventanales, invitándola con un gesto a seguirlo. «Hay heridas, señorita Hernández, que nunca cicatrizan del todo. Hablar de Carmelita es abrir una de esas heridas». Miró hacia el jardín, donde las bugambilias se derramaban en cascadas de color sobre los muros blancos. Después de la partida de Elena, no pude soportar la presencia de Carmelita en la hacienda. Se parecía tanto a su madre. Cada vez que la miraba veía a Elena. Cada gesto, cada sonrisa, su voz se quebró ligeramente. La envié a un internado en la Ciudad de México. Las mejores maestras, el mejor cuidado. Pero lejos de mí, Marisol escuchaba conteniendo la respiración. Era como si una presa se hubiera roto, liberando un torrente de emociones largamente contenidas. «¿La ve con frecuencia?», se preguntó con suavidad. Don Alejandro negó con la cabeza. «Casi nunca. Al principio, iba a visitarla cada pocos meses, pero era doloroso para ambos. Ella me culpaba, ¿sabe? Por la muerte de su madre, por alejarla de su hogar». Se giró hacia Marisol, y había una vulnerabilidad en su mirada que la conmovió profundamente. Y tenía razón en culparme. Marisol contuvo el aliento. ¿Estaba confirmando las insinuaciones de Isabel? ¿A qué se refiere, don Alejandro? El hombre cerró los ojos por un momento, como reuniendo fuerzas para continuar. Elena estaba enferma desde hace tiempo. Una condición cardíaca que los médicos de San Miguel no supieron diagnosticar adecuadamente. Yo insistí en que no era necesario llevarla a la capital, que estaba exagerando sus síntomas. Hizo una pausa dolorosa. Para cuando entendí la gravedad de su situación, era demasiado tarde. Murió en el trayecto a la Ciudad de México. Nunca llegó a ver a los especialistas que podrían haberla salvado. Marisol no supo qué decir. La confesión de don Alejandro explicaba muchas cosas, pero planteaba nuevas preguntas. ¿Por eso me está ayudando? Como una forma de redención. Don Alejandro la miró largamente antes de responder. Quizás. O quizás porque vi en usted algo que me recordó a Elena. No su apariencia, sino su espíritu. Esa pasión pura por el arte, sin pretensiones ni ambiciones sociales. Sonrió levemente. Elena habría querido que este salón volviera a llenarse de música y danza. Habría querido que Carmelita tuviera la oportunidad de descubrir su propio talento artístico, algo que yo le negué al enviarla lejos.
La conversación fue interrumpida por la llegada de Rosario. Don Alejandro tiene una llamada importante desde la Ciudad de México. Es sobre la señorita Carmelita. El rostro del hacendado se tensó instantáneamente. Disculpe, señorita Hernández, debo atender esto. Con un asentimiento breve, siguió al ama de llaves fuera del salón, dejando a Marisol sumida en sus pensamientos. Las revelaciones de don Alejandro habían sido inesperadas y conmovedoras. Lejos de ser el villano que Isabel había insinuado, parecía un hombre atormentado por la culpa y el remordimiento. Y sin embargo, algo en toda la historia seguía sin encajar completamente. Decidió dar un paseo por los jardines de la hacienda mientras esperaba la hora de regresar al pueblo. El aire estaba cargado del perfume de las flores y del aroma del agave que se extendía por los campos circundantes. Mientras caminaba, reflexionaba sobre todo lo que había descubierto. Don Alejandro parecía sincero en su arrepentimiento y en su deseo de hacer algo bueno. Las clases para los niños del pueblo eran una iniciativa genuinamente altruista. Pero ¿por qué la había elegido a ella específicamente? ¿Solo por su talento? ¿O había algo más? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido de pasos apresurados. Rosario apareció en el sendero, su rostro habitualmente sereno, mostrando signos de preocupación. Señorita Hernández, don Alejandro solicita su presencia en la biblioteca. Inmediatamente. La urgencia en su voz alarmó a Marisol. ¿Ha sucedido algo? El ama de llaves dudó. No me corresponde decirlo. Por favor, acompáñeme. Con un nudo de inquietud en el estómago, Marisol siguió a Rosario a través de los corredores de la hacienda hasta la biblioteca. Don Alejandro estaba de pie junto a uno de los ventanales, su postura rígida, la tensión visible en cada línea de su cuerpo. Cuando se giró al escuchar la puerta, Marisol se sobresaltó al ver su rostro pálido y sus ojos enrojecidos. «Señorita Hernández», dijo con voz controlada, «acabo de recibir noticias importantes que debo compartir con usted». Indicó un asiento, y Marisol se acomodó cada vez más intrigada y alarmada. «Mi hija Carmelita viene de regreso a la esperanza». La noticia sorprendió a Marisol. Después de todo lo que había escuchado sobre la relación distante entre padre e hija, este repentino regreso parecía inexplicable. «Eso es maravilloso, ¿no?», aventuró. Don Alejandro esbozó una sonrisa triste. «Debería serlo, pero las circunstancias no son las que hubiera deseado». Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. «Carmelita ha decidido abandonar el internado. Al parecer, lleva tiempo planeándolo. La directora me ha informado que ha estado investigando sobre su madre, sobre las circunstancias de su partida». Marisol sintió un escalofrío, y eso es un problema. Lo es cuando la información que ha recibido es incompleta o sesgada. Don Alejandro se pasó una mano por el cabello, un gesto sorprendentemente vulnerable en un hombre habitualmente tan controlado. «Alguien ha estado contactando a mi hija, alimentando sus dudas y resentimientos hacia mí». La implicación era clara. «Cree que alguien está tratando deliberadamente de volverla contra usted». Don Alejandro asintió sombríamente. «Estoy seguro, y tengo mis sospechas sobre quién podría ser». Marisol pensó inmediatamente en Isabel Gutiérrez, en su insistencia por hablarle mal de don Alejandro en la fotografía que le había entregado. «¿Por qué me cuenta esto, don Alejandro?». El hombre la miró directamente. «Porque confío en usted, señorita Hernández, y porque necesito su ayuda». Se sentó frente a ella inclinándose ligeramente. «Carmelita llegará mañana. Tendrá 16 años, la edad en la que las jovencitas son especialmente vulnerables y rebeldes. Viene llena de ideas preconcebidas sobre mí, sobre lo que sucedió con su madre». Hizo una pausa. «Me gustaría que usted estuviera presente cuando llegue, que la conociera, que quizás pudiera convertirse en una figura positiva en su vida, alguien en quien pueda confiar». Marisol no sabía qué pensar. La petición era extraña y la ponía en una posición incómoda. Por un lado, sentía genuina simpatía por don Alejandro y por la situación con su hija. Por otro, las advertencias de Isabel y Javier seguían resonando en su mente. «No sé si soy la persona adecuada para eso, don Alejandro. Apenas nos conocemos y yo soy solo su maestra de danza». Don Alejandro negó con la cabeza. «Es mucho más que eso, señorita Hernández.
En este mes, ha demostrado ser una persona de extraordinaria sensibilidad y talento. Los niños la adoran y ha traído vida nueva a esta casa. Sonrió levemente. Además, Carmelita solía amar la danza cuando era pequeña. Elena le enseñaba en este mismo salón. Quizás eso pueda ser un punto de conexión entre ustedes. Marisol reflexionó. Había algo en la vulnerabilidad de don Alejandro que la conmovía profundamente. A pesar de las dudas, sentía que había sinceridad en su petición de ayuda. Está bien, accedió finalmente. Estaré aquí cuando llegue su hija, pero no puedo prometer que confíe en mí o que quiera aprender danza conmigo. Es suficiente con que lo intente, respondió don Alejandro con evidente alivio. Gracias, señorita Hernández. Se levantó, dando por terminada la conversación. Ahora, si me disculpa, debo hacer preparativos para la llegada de Carmelita. Han pasado años desde que pisó esta casa, y quiero que todo sea perfecto. Cuando Marisol regresó al pueblo esa tarde, su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Había accedido a ayudar a don Alejandro con su hija, pero no podía evitar preguntarse si estaba haciendo lo correcto. ¿Y si Isabel tenía razón? ¿Y si había algo oscuro detrás de la aparente generosidad del hacendado? Decidió no comentar nada con doña Lupita ni con Javier. Necesitaba ver por sí misma a Carmelita, formarse su propia opinión sobre la situación antes de compartir sus preocupaciones con otros. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, sacó nuevamente la fotografía que Isabel le había entregado. Los rostros de Elena y Carmelita la miraban desde el papel descolorido, dos sonrisas idénticas congeladas en el tiempo. ¿Qué secretos guardaba realmente la familia Montero? ¿Era don Alejandro el villano que Isabel sugería, o el hombre atormentado por la culpa que se había mostrado esa mañana? Y más importante aún, ¿qué papel estaba jugando ella, Marisol, en toda esta historia? Con esas preguntas rondando su mente, se sumió en un sueño inquieto, lleno de imágenes fragmentadas, el salón de baile bañado en luz dorada, la mirada triste de don Alejandro, el rostro de la pequeña Lucía transformándose en el de Carmelita y una mujer hermosa que bailaba eternamente, sola, en un salón vacío. La mañana siguiente amaneció cubierta de nubes, algo inusual en esa época del año en Jalisco. Marisol lo interpretó como un presagio de que el día sería extraño e intenso. Se vistió con especial cuidado, eligiendo un vestido sencillo pero elegante que doña Consuelo le había regalado al finalizar su mes de formación. «Ya no eres la ayudante de cocina, sino una maestra de danza», le había dicho la mujer al entregarle el paquete. «Debes vestir acorde a tu nueva posición». En la fonda, doña Lupita la observó con curiosidad mientras desayunaba en silencio, perdida en sus pensamientos. «Estás muy callada hoy, mijita. ¿Sucede algo?» Marisol negó con la cabeza, forzando una sonrisa. «Solo estoy un poco cansada, doña Lupita. Las clases con los niños requieren mucha energía». No quería mentirle a la mujer que había sido como una madre para ella, pero tampoco podía compartir las complicaciones de su situación actual. No todavía. Cuando el automóvil de don Alejandro llegó a recogerla, Marisol notó que el chofer parecía más tenso que de costumbre. «¿Todo bien, Pedro?», le preguntó mientras se acomodaba en el asiento trasero. El hombre asintió brevemente. «Sí, señorita. Es solo que hoy es un día importante en la hacienda. La hija del patrón regresa después de muchos años, así que la noticia ya había circulado entre el personal». Marisol se preguntó cuántos conocerían la verdadera historia detrás de la larga ausencia de Carmelita. «¿La conocías?» «A Carmelita». Pedro asintió mientras ponía en marcha el vehículo. «Claro, señorita. Yo trabajaba ya en La Esperanza cuando nació. Era una niña preciosa, idéntica a su madre». Hizo una pausa, como decidiendo si continuar o no. Todos la adoraban, especialmente don Alejandro. Por eso fue tan sorprendente cuando la envió lejos después de lo de doña Elena. Marisol aprovechó la aparente disposición de Pedro para hablar. «¿Tú crees que lo hizo por el parecido con su madre? ¿Por qué le dolía verla?» El chofer la miró brevemente por el espejo retrovisor. «Eso dicen, pero yo creo que fue más complicado que eso». Don Alejandro cambió después de perder a su esposa. Se volvió diferente, más duro, más cerrado, como si hubiera construido un muro alrededor de su corazón. Sus palabras resonaron en Marisol. Describían perfectamente al hombre que había conocido, aunque últimamente
había vislumbrado grietas en ese muro. El resto del trayecto transcurrió en silencio. Cuando llegaron a La Esperanza, Marisol notó inmediatamente una atmósfera diferente. La hacienda parecía haber despertado de un largo letargo. Había más actividad, más personal moviéndose por los corredores, y hasta las flores parecían más vivas, recién cortadas y dispuestas en jarrones estratégicamente colocados. Rosario la recibió con su habitual eficiencia, aunque también ella parecía más tensa que de costumbre. Don Alejandro la espera en la biblioteca, señorita Hernández. La señorita Carmelita llegará en cualquier momento. Marisol siguió al ama de llaves, sintiendo que estaba a punto de participar en un momento crucial en la historia de la familia Montero. Un momento que, por alguna razón que aún no comprendía del todo, la involucraba directamente a ella. La biblioteca de La Esperanza estaba inusualmente iluminada aquella mañana. Don Alejandro esperaba junto a la ventana, su rostro reflejando ansiedad y esperanza a partes iguales. Marisol observaba en silencio, todavía insegura de su papel en este momento crucial. «Carmelita llegará en cualquier momento», dijo el hacendado con voz tensa. Le extendió una carta de la directora del internado que explicaba cómo su hija había recibido información que la llevó a cuestionar las circunstancias de la partida de su madre. Lo más inquietante era que las cartas anónimas mencionaban a Marisol. «Isabel Gutiérrez», murmuró Marisol, revelando a don Alejandro sus encuentros con la joven y sus insinuaciones sobre la familia Montero. «Pero eso no explica por qué me han involucrado a mí», añadió confundida. Don Alejandro tomó una decisión. De un libro antiguo extrajo una fotografía amarillenta. «Esta es Elena a tu edad», dijo entregándosela. Marisol observó asombrada a una joven hermosa posando frente a la entrada de la fonda Doña Lupita. «¿Tu esposa trabajaba en la fonda?» «No solo trabajaba allí. Fue donde la conocí», confesó don Alejandro. «Cuando te vi bailar pensé que el destino me daba una segunda oportunidad. Pero ahora comprendo que eres una persona completamente distinta». El sonido de un automóvil interrumpió la conversación. Momentos después, Carmelita Montero entraba en la biblioteca. Era la viva imagen de su madre, con la misma belleza elegante y los mismos ojos expresivos. «Papá», dijo simplemente. Su mirada se posó luego en Marisol. «¿Tú eres Marisol Hernández?» La joven asintió, sorprendida por la pregunta directa. Carmelita colocó sobre la mesa un fajo de cartas y fotografías. «He recibido esto durante meses. Todo sugiere que la partida de mamá no fue como siempre me han contado». Miró a su padre. «Dicen que la dejaste morir». Don Alejandro cerró los ojos, el dolor evidente en su rostro. Es cierto que podría haberla salvado si hubiera escuchado sus quejas antes, si la hubiera llevado a especialistas cuando empezó a sentirse mal, admitió. Pero no fue por negligencia, sino por ignorancia. Para cuando entendí la gravedad era tarde. Carmelita tomó una de las fotografías. «Las cartas dicen que has traído a Marisol para reemplazar a mamá», dijo mirando a la joven. «Eso es completamente falso», respondió don Alejandro. «Marisol tiene un talento que merece ser desarrollado. Es cierto que me recordó a tu madre, pero no es un reemplazo de nadie». Explicó a Carmelita la manipulación de los Gutiérrez, la antigua rivalidad con Rodrigo, que nunca había superado el rechazo de Elena. A medida que comprendía, la indignación reemplazó la confusión en el rostro de Carmelita. «Me han utilizado en una venganza personal». Sorprendentemente, sonrió. «Al menos ha servido para traerme de vuelta a casa». «¿Quieres quedarte?», preguntó don Alejandro, temeroso de haber entendido mal. «He pasado 11 años lejos, papá. No será fácil, pero quiero intentarlo». Don Alejandro, abrumado por la emoción, apenas podía hablar. Carmelita se volvió hacia Marisol. «Las cartas mencionaban que ahora enseñas danza en el salón de mamá. Tu padre me ha permitido dar clases a niños del pueblo». «Mi madre hacía lo mismo», reveló Carmelita. «Invitaba a niñas de familias trabajadoras. Decía que el arte no debía ser privilegio de los ricos». Se giró hacia Marisol. «Me gustaría ver una de tus clases. Tal vez podría ayudarte. También estudié danza en el internado». Don Alejandro se dirigió a un secreter y extrajo un sobre amarillento. «Tu madre dejó esto para ti. Me pidió que te lo entregara cuando fueras mayor, pero después de su partida no tuve el valor». Carmelita leyó la carta con lágrimas silenciosas. «Ella te amaba, papá. A pesar de todo,
secó sus lágrimas y continuó. Dice que su mayor deseo era que yo creciera rodeada de arte y belleza, y que si alguna vez encontrabas a alguien que te devolviera la alegría, ella te bendeciría desde donde estuviera. Marisol, sintiéndose intrusa en un momento íntimo, se despidió. Mientras paseaba por los jardines, reflexionaba sobre los giros que había dado su vida cuando apareció Javier, preocupado. Isabel Gutiérrez ha estado en el pueblo preguntando por ti. Ya sé lo que ha estado haciendo, respondió Marisol explicándole brevemente lo sucedido. ¿Y qué hay de nosotros, Mari?, preguntó Javier. Desde que comenzaste a venir aquí es como si estuvieras más lejos. No estoy lejos, respondió ella. Sigo siendo la misma Marisol, solo que ahora tengo más sueños, más posibilidades, y me gustaría que fueras parte de eso. Javier sonrió abrazándola. Entonces estaré contigo, Mari, en este nuevo camino y en todos los que quieras recorrer. Meses después, el Salón Municipal de San Miguel se llenaba nuevamente para la celebración anual, pero esta vez era la culminación de un proyecto especial. Una escuela de danza fundada por Marisol con el apoyo de don Alejandro. En primera fila, el hacendado observaba con orgullo junto a Carmelita. Marisol subió al escenario, seguida por 20 niños con trajes tradicionales. Entre ellos destacaba Lucía, la niña de las trenzas, ahora con una confianza y gracia sorprendentes. La música comenzó, y con ella la magia. Los niños seguían los movimientos de Marisol con precisión y alegría. Entre el público, doña Lupita lloraba de orgullo, mientras Javier observaba a Marisol con amor, imaginando su futuro juntos. Los aplausos fueron ensordecedores. Don Alejandro inició una ovación que todos siguieron. Marisol, rodeada por sus alumnos, hizo una reverencia, su corazón rebosante de felicidad. Había encontrado su lugar en el mundo. En la fiesta posterior, encontró un momento a solas con don Alejandro. Gracias por devolverle la vida a la esperanza, por ayudarme a recuperar a mi hija, dijo él. Soy yo quien debe agradecerle por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Elena estaría orgullosa, no porque te parezcas a ella, sino porque has seguido tu propio camino con valentía. Javier se acercó, extendiéndole la mano. ¿Bailamos, maestra? Mientras bailaban bajo el cielo estrellado, rodeados por la comunidad que ahora los admiraba, Marisol comprendió que la verdadera magia estaba en la capacidad del arte para unir corazones, sanar heridas y transformar vidas. Una lección que seguiría enseñando por muchos años más. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marisol y don Alejandro les haya conmovido. Este relato nos muestra cómo el arte puede transformar vidas y sanar heridas del pasado, construyendo puentes entre mundos diferentes. Para seguir este viaje emocional por los paisajes de México y sus historias de pasión y redención, hemos preparado una playlist especial con relatos igualmente cautivadores. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si esta historia sobre el poder transformador del baile y la importancia de creer en los sueños tocó su corazón, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida en diferentes rincones de México y Latinoamérica. ¿Qué les pareció la historia de Marisol? ¿Creen que el arte tiene el poder de cambiar destinos? Los invitamos a compartir sus reflexiones en los comentarios. Su participación enriquece nuestra comunidad de amantes de las buenas historias. Y recuerden, como nos enseñó Marisol, a veces todo lo que necesitamos es un momento de valentía para mostrar al mundo nuestro verdadero talento y cambiar nuestro destino para siempre. Hasta nuestra próxima historia.